Los gemelos del millonario revelaron lo que la empleada les contaba cada noche, y él no pudo contener las lágrimas. Emiliano Robles se detuvo en el pasillo a las 11:43 de la noche, con el saco colgando del brazo, el nudo de la corbata a medio deshacer y el cansancio de 14 horas de juntas pegado al cuerpo como una segunda piel. Venía del estacionamiento, de la camioneta que olía a cuero nuevo, del edificio de cristal en Reforma, donde dirigía una de las constructoras más grandes del país, y lo único que quería era servirse un whisky, sentarse en el sillón de la sala y no hablar con nadie. Pero entonces escuchó la voz. Era suave, casi un susurro, y venía del cuarto de los gemelos, al final del pasillo. Una voz de mujer que no le pertenecía a ninguna grabación ni a ningún juguete. Una voz que conocía de los buenos días apresurados, de las instrucciones rápidas antes de salir, de los "con permiso, señor", que llevaba 2 años escuchando sin detenerse jamás a escucharlos de verdad. Era Lucía. Emiliano caminó despacio, con los zapatos italianos pisando el piso de mármol sin hacer ruido. Y cuando llegó a la puerta del cuarto de Sebastián y Nicolás, se quedó inmóvil. La puerta estaba entreabierta, apenas una rendija, lo suficiente para que la luz tenue de la lámpara de noche se escapara hacia el corredor y le iluminara los zapatos. Lucía estaba sentada entre las 2 camas, con las piernas cruzadas sobre la alfombra, las manos apoyadas en las rodillas y los 2 niños acostados de lado, mirándola con los ojos abiertos, como si el sueño fuera lo último que les importara. Sebastián, el que siempre hablaba, tenía la cobija apretada bajo la barbilla. Nicolás, el que casi nunca decía nada, tenía una mano fuera de la cama, colgando, con los deditos rozando el hombro de Lucía como si necesitara confirmar que seguía ahí. Y ella hablaba de un pueblito en la sierra, de una escuela de paredes de adobe donde los niños llegaban caminando entre la tierra y las piedras, algunos con guaraches rotos, otros sin nada en los pies. Hablaba de una niña que lloraba escondida detrás de un árbol de guamúchil porque le daba vergüenza entrar al salón descalza, porque los otros niños se burlaban del lodo que se le pegaba entre los dedos, porque una vez la maestra le dijo que si no traía zapatos no podía hacer educación física, y ella se quedó sentada en banca mirando a los demás correr mientras algo por dentro se le iba rompiendo. Emiliano sintió que las piernas le pesaban el doble, y entonces Lucía habló de un niño que tampoco tenía mucho, que era hijo de una señora que limpiaba casas ajenas para darle de comer, que usaba el mismo pantalón toda la semana y que llevaba unos zapatos viejos, desgastados, con las suelas casi transparentes de tanto caminar. Un niño que un día vio a esa niña llorando detrás del árbol, se agachó sin decir nada, se quitó sus propios zapatos, los puso frente a ella y se fue caminando descalzo por la tierra como si no le importara, como si los pies desnudos sobre las piedras no le dolieran, como si dar lo único que tenía fuera la cosa más natural del mundo. El corazón de Emiliano dejó de latir por un segundo, porque esa historia era suya. No era un cuento, no era una leyenda que alguien le hubiera contado a Lucía. Era su vida, sus zapatos, su madre limpiando casas, su escuela en la sierra de Oaxaca, un momento que él había guardado en lo más profundo de su memoria como la última prueba de que alguna vez fue alguien distinto al hombre de traje y camioneta blindada en el que se había convertido, y nadie lo sabía, nadie, ni sus socios, ni sus amigos, ni Marisa, que llevaba 1 año durmiendo a su lado. Nadie en el mundo conocía esa historia, porque Emiliano Robles había pasado 30 años construyendo una versión de sí mismo que no tuviera nada que ver con aquel niño descalzo,
con aquella escuela de adobe, con aquella madre que olía a cloro y a cansancio. Se le hizo un nudo en la garganta tan apretado que no podía tragar. Sebastián se incorporó un poco en la cama, con los ojos brillando en la penumbra, y preguntó con esa voz de niño que todavía no sabe que las preguntas pueden romper mundos. Lucía, ¿y ese niño existe de verdad? ¿O es como los de los otros cuentos? Lucía se quedó callada un momento que duró una eternidad en el pecho de Emiliano. Y cuando habló, la voz se le quebró, apenas, como una grieta finísima en una pared que lleva años, sosteniendo demasiado peso. Sí, mi niño, dijo, y se le llenaron los ojos de algo que Emiliano no podía ver desde el pasillo, pero podía sentir como si fuera suyo. Ese niño existe y es el mejor hombre que conozco. Nicolás no dijo nada, solo apretó los deditos contra el hombro de Lucía y ella puso su mano sobre la manita del niño sin dejar de mirar a Sebastián. Emiliano dio un paso hacia atrás y el piso de mármol, el mismo piso que Lucía trapeaba cada mañana de rodillas, crujió bajo su peso. Los tres giraron la cabeza hacia la puerta. Lucía se levantó de golpe, con los ojos abiertos, con las manos buscando qué hacer con ellas, con esa expresión de alguien que ha sido descubierta en medio de algo que no debería haber sido descubierto. Señor Robles, discúlpeme, los niños no se podían dormir y yo solo... Pero Emiliano no escuchó el resto, porque en ese instante, mirándola de frente por primera vez en 2 años, con la luz de la lámpara cayéndole sobre el rostro, algo en los ojos de Lucía, algo en la forma en que lo miró, algo que no era miedo ni vergüenza sino otra cosa, algo más viejo, más profundo, más roto. Le revolvió algo dentro del pecho que no supo nombrar, y, sin saber por qué, su mano se fue al bolsillo interior del saco, donde guardaba la cartera, donde guardaba la foto que nadie había visto jamás, la foto de una niña descalza. Emiliano no durmió esa noche. Se quedó sentado en el borde de la cama, con la camisa abierta y las manos colgando entre las rodillas, mirando el piso sin verlo, mientras la escena del cuarto de los gemelos se le repetía dentro de la cabeza una y otra vez, como un disco rayado que no encontraba el surco correcto para avanzar. Afuera, la Ciudad de México respiraba su ruido nocturno habitual, las sirenas lejanas, el motor de algún camión subiendo por la avenida, el ladrido solitario de un perro que nadie atendía. Pero Emiliano no escuchaba nada de eso. Lo único que escuchaba, lo único que podía escuchar, era la voz de Lucía diciendo aquellas palabras con la garganta apretada, como si cada sílaba le costara un esfuerzo que no tenía nada que ver con la lengua ni con los labios, sino con algo más profundo, algo que venía del centro mismo del pecho. ¿Cómo sabía esa historia? ¿Cómo era posible que una mujer que llevaba 2 años limpiando su casa, lavando la ropa de sus hijos, sirviendo la comida en la mesa, recogiendo los juguetes que los gemelos dejaban regados por toda la sala? ¿Cómo era posible que esa mujer conociera el momento más enterrado de su vida, el único pedazo de su infancia que él había protegido con el mismo celo con el que un hombre protege una cicatriz que no quiere que nadie vea? Se tocó el bolsillo del saco que había dejado en el respaldo de la silla. Sintió el bulto de la cartera. Y dentro de la cartera, entre las tarjetas de crédito y los billetes que nunca contaba, estaba esa foto que cargaba desde hacía más de 20 años, que había sobrevivido 3 mudanzas, 2 relaciones, la muerte de su madre y la demolición completa de la persona que alguna vez fue. La foto que nadie había visto, la foto que era lo último que quedaba de un niño que ya no existía, la foto de una niña descalza. La sacó, la puso sobre la palma de su mano. La cartulina estaba amarillenta en
Los bordes, doblada por una esquina, con una mancha de humedad que le comía el costado izquierdo. La imagen era borrosa, tomada con una cámara desechable, de esas que vendían en las papelerías del pueblo por 20 pesos. Pero se distinguía lo suficiente. Una niña de unos 10 años, parada en el patio de tierra de una escuela rural, con un vestido azul desteñido que le quedaba grande, el pelo recogido con una liga rota, y los pies descalzos sobre la tierra café que en temporada de lluvias se convertía en un lodazal donde los niños se hundían hasta los tobillos. La niña no estaba sonriendo. Tenía esa expresión que tienen los niños que han aprendido demasiado pronto, que el mundo no siempre es amable. Emiliano le dio la vuelta a la foto. Ahí estaba, escrito a lápiz, con una letra temblorosa de niña que apenas estaba aprendiendo a juntar las palabras para el niño que me dio sus zapatos. Nada más, sin nombre, sin fecha, sin dirección, 7 palabras que él había leído tantas veces a lo largo de los años que podía verlas con los ojos cerrados, que se le aparecían cuando menos lo esperaba. En la sala de juntas, en el aeropuerto, en las noches como esta, en las que el silencio de la casa era tan grande que parecía tener peso. Guardó la foto, se acostó, no durmió. A la mañana siguiente, Emiliano llegó al edificio de Reforma con los ojos hinchados y el café sin terminar. Se sentó en su oficina del piso 18, con la vista de la ciudad extendiéndose hacia el poniente como un manto gris de concreto y cristal, y durante las primeras 2 horas no contestó un solo correo, no devolvió una sola llamada, no miró una sola vez la pantalla del teléfono que vibraba cada 3 minutos con mensajes de Marisa preguntándole por la reservación de la cena del viernes. Su asistente tocó la puerta 2 veces. La primera para recordarle la junta de las 10. La segunda para preguntarle si se sentía bien, porque tenía una cara que ella no le había visto en los 4 años que llevaba trabajando ahí. Emiliano dijo que sí, que estaba bien, que solo no había dormido, pero no estaba bien. Algo se le había movido por dentro la noche anterior y no había regresado a su lugar. A la hora de la comida, sacó la cartera del saco para pagar en el restaurante de abajo. La puso sobre la mesa mientras firmaba la cuenta. El teléfono sonó. Un inversionista de Monterrey, con una duda urgente sobre el proyecto de Santa Fe, y Emiliano se levantó contestando, caminó hacia el elevador, entró a la oficina y no fue sino hasta las 4 de la tarde que se tocó el bolsillo y sintió el vacío. La cartera no estaba. Sintió el golpe de adrenalina en el pecho antes de que la razón le dijera que probablemente la había dejado en el restaurante, que no era la primera vez, que podía llamar y pedir que se la guardaran. Pero esta vez era distinto. Esta vez no le importaban las tarjetas, ni la identificación, ni el dinero. Esta vez lo único que le importaba era la foto. Y la sola idea de que alguien pudiera verla, de que alguien pudiera leer esas 7 palabras escritas a lápiz en la parte de atrás, le produjo una sensación de desnudez que no había sentido desde que era niño. Llamó al restaurante. No la tenían. Llamó a su asistente. Tampoco. Revisó la camioneta. Nada. Y cuando ya estaba a punto de regresar a buscarla con las manos sudando contra el volante, su teléfono vibró con un mensaje de un número que no tenía registrado. Señor Robles, soy Lucía. Encontré su cartera en el piso de la entrada cuando llegué a recoger a los niños de la escuela. Está en la mesa del recibidor. No se preocupe, no le falta nada. Emiliano soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Manejó hasta la casa con el corazón latiéndole en las sienes. Cuando llegó, Lucía estaba en la cocina preparando la merienda de los gemelos. Sebastián y Nicolás estaban sentados en la barra desayunadora, con los pies colgando de los bancos altos, comiendo manzana picada con limón y chile piquín en platitos de plástico.
Sebastián hablaba sin parar sobre un compañero de la escuela que se había caído en el recreo. Nicolás comía en silencio, mirando de vez en cuando a Lucía con esos ojos oscuros que absorbían todo sin devolver nada. La cartera estaba en la mesa del recibidor, exactamente donde Lucía había dicho. Emiliano la tomó, la abrió y buscó la foto con los dedos torpes de quien busca algo que le importa demasiado como para parecer tranquilo. Las tarjetas estaban, los billetes estaban, la tos, identificación del INE estaba, la foto estaba, pero no estaba donde él la dejaba siempre. En el compartimento de atrás, debajo de una tarjeta vieja del club deportivo que nunca usaba, estaba suelta, asomándose entre dos billetes como si alguien la hubiera sacado, la hubiera mirado y la hubiera devuelto con prisa. En ese instante, Lucía entró al recibidor con un trapo de cocina en la mano. «Señor, encontró todo bien. Se le cayó de la bolsa del saco. Creo que cuando se agachó por las llaves en la mañana». Su voz era la de siempre, tranquila, medida, respetuosa. Pero algo en la forma que evitaba mirarlo directamente a los ojos, le dijo a Emiliano que había algo más. Algo que ella no estaba diciendo. Y entonces, como si el universo decidiera que ya era suficiente de secretos, la foto se deslizó de la cartera abierta y cayó al piso de mármol boca arriba. La niña descalza. El vestido azul desteñido. El patio de tierra. La escuela de paredes de adobe. Lucía se quedó inmóvil. Emiliano vio cómo los ojos de ella encontraban la imagen en el piso, cómo las pupilas se le dilataban apenas, cómo la mano que sostenía el trapo de cocina se le cerraba en un puño lento que apretaba la tela como si necesitara aferrarse a algo para no caerse, y vio cómo la sangre le subía al rostro, cómo se le enrojecían las mejillas, cómo los labios le temblaban con ese temblor finísimo que solo tiene la gente que está haciendo un esfuerzo sobrehumano por no llorar. Emiliano se agachó a recoger la foto, y al levantarse, al quedarse de pie a menos de 1 metro de ella con la imagen en la mano, con esas 7 palabras escritas a lápiz, quemándole la piel de los dedos, algo que llevaba 2 años dormido, se despertó de golpe. Porque Emiliano no estaba mirando a su empleada doméstica, no estaba mirando a la señora que trapeaba sus pisos y lavaba los platos y les cortaba las uñitas a sus hijos. Estaba mirando a una mujer de 40 años con los ojos cafés llenos de algo que él reconocía, con las manos curtidas de trabajo y de años, con una expresión en el rostro que era exactamente, la misma expresión que tenía la niña de la foto, la misma mandíbula apretada, la misma forma de sostener la mirada aunque todo por dentro se estuviera cayendo a pedazos. La misma dignidad silenciosa de quien ha aprendido a soportar sin pedir nada. Y de pronto, como un relámpago que ilumina un paisaje entero en una fracción de segundo, lo vio todo. Vio a la niña descalza llorando detrás del árbol de guamúchil. Vio sus propias manos de 10 años desatándose las agujetas de esos zapatos viejos que su madre le había comprado en el tianguis de domingo. Vio la cara de la niña cuando él puso los zapatos frente a ella sin decir nada, la boca abierta, los ojos que no entendían, las lágrimas que dejaron de caer no porque hubieran terminado, sino porque algo más grande que la tristeza las había interrumpido. Vio la tierra del patio pegándosele a los pies descalzos mientras caminaba, de regreso al salón con las piedras clavándosele en las plantas, con el frío de la mañana entrándole por los dedos, con la certeza silenciosa de que lo que acababa de hacer era lo correcto, aunque su madre se enojara, aunque la maestra lo regañara, aunque al día siguiente tuviera que ir a la escuela, con unos guaraches prestados que le quedaban grandes y le hacían ampolla en el talón. Y vio
con una claridad que le dolió en un lugar que no sabía que existía, los ojos de esa niña mirándolo desde el otro lado del patio de tierra mientras él se alejaba. Esos mismos ojos cafés, esa misma expresión, esa misma manera de mirar, como si estuviera grabando el momento en algún lugar del cuerpo donde las memorias no se borran nunca. El trapo de cocina cayó al piso. Lucía dio un paso atrás, tropezó con el borde de la alfombra del recibidor y se llevó la mano a la boca. No dijo nada. No necesitaba decir nada, porque en ese instante, en el silencio brutal de ese recibidor de mármol que olía a limpio y a flores frescas, los dos supieron que el otro sabía. Los dos supieron que la distancia de 30 años y de dos mundos completamente distintos acababa de colapsar en el espacio de 1 metro de piso frío entre dos personas que ya no podían seguir fingiendo que no se conocían. Emiliano sintió que la voz le salía de un lugar que no era la garganta, un lugar más abajo, más hondo, más roto. Lucía, dijo, y fue la primera vez en 2 años que pronunció su nombre como si significara algo más que una instrucción. Esta foto la he cargado toda mi vida. Ella no respondió, solo lo miró, con los ojos brillando como vidrio a punto de quebrarse. Y algo en ese silencio le dijo a Emiliano más de lo que cualquier palabra hubiera podido decir. Porque ella no había preguntado qué foto era. No había preguntado por qué la cargaba. No había dicho «¿Qué foto, señor?», ni había intentado asomarse para ver la imagen. Lucía no había preguntado nada. Y eso solo podía significar una cosa, que ya la conocía, que sabía exactamente qué imagen había en esa cartulina amarillenta, y que las 7 palabras, escritas a lápiz en la parte de atrás, no las había leído hace unas horas cuando encontró la cartera. Las había escrito ella, hacía 30 años, con las manos de una niña que acababa de recibir el único par de zapatos que alguien le había regalado en la vida. Lucía retrocedió un paso más, chocó contra la pared del recibidor y se quedó ahí, con la espalda pegada al muro, como si necesitara algo sólido que la sostuviera, porque las piernas ya no le estaban respondiendo. Tenía los ojos fijos en la foto que Emiliano sostenía entre los dedos, y la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos a los costados de la cara, como una mujer que está reuniendo toda la fuerza que le queda para no derrumbarse. Emiliano la miró, y por primera vez en 2 años no vio a la señora que le abría la puerta, que le servía el café, que le decía «Buenas noches, señor», con la cabeza ligeramente inclinada antes de retirarse a la cocina. Vio a una mujer de 40 años parada contra una pared, temblando, con el corazón expuesto y sin ningún lugar donde esconderlo. Necesitaba saber, necesitaba escucharlo de su boca. «Lucía», dijo, y su propia voz le sonó diferente, como si viniera de un lugar más profundo que la garganta. «Necesito que me digas la verdad y necesito que sepas que no te voy a despedir, no te voy a gritar, no te va a pasar nada malo, pero necesito saber». Ella no respondió. Solo tragó saliva con dificultad y sus ojos se movieron de la foto al rostro de Emiliano y de vuelta a la foto, como un animal que evalúa si la puerta está abierta para huir. Emiliano bajó la voz hasta que fue casi un susurro. Esta foto la tomaron en una escuela rural en la Sierra de Oaxaca. Una escuela con paredes de adobe y un patio de tierra donde los niños llegaban caminando entre las piedras. Hizo una pausa. Lucía no parpadeó. La escuela se llamaba Benito Juárez, y fue como si esas 2 palabras, Benito Juárez, fueran una llave que abriera una cerradura que llevaba 30 años cerrada. Lucía se llevó las 2 manos a la cara. No fue un gesto de vergüenza ni de miedo. Fue un gesto de rendición, como el de alguien que ha cargado algo demasiado pesado durante demasiado tiempo
y de pronto ya no puede más. No porque le falten las fuerzas, sino porque alguien acaba de decirle que ya no es necesario seguir cargando. Las lágrimas le escurrieron entre los dedos silenciosas, sin sollozos, sin ruido, como si hasta en el llanto Lucía tuviera la costumbre de no molestar a nadie. Emiliano no se movió, no se acercó, no la tocó. Entendió, con una claridad que le sorprendió, que ese momento le pertenecía a ella, y que lo mejor que podía hacer era quedarse quieto y dejar que pasara. Lo que tuviera que pasar, pasó casi un minuto entero, un minuto que en el silencio de ese recibidor se sintió como una hora. Y entonces Lucía bajó las manos, se limpió las mejillas con el dorso de la muñeca, respiró hondo con esa respiración entrecortada de quien acaba de llorar, y lo miró directo a los ojos, directo, sin bajar la cabeza, sin el señor de siempre, sin la distancia. Lo miró como una mujer mira a otra persona que comparte un pedazo de su historia. Sí, dijo, y esa sola palabra pesó más que cualquier frase que Emiliano hubiera escuchado en su vida. Soy yo, soy la niña de la foto. Emiliano se recargó en la mesa del recibidor. Necesitaba apoyarse en algo, no porque fuera a caerse, sino porque la confirmación, escucharla decir esas palabras, saber que no era una coincidencia, que no era su imaginación, que la realidad era exactamente lo que su instinto le había gritado. Desde la noche anterior, le produjo un vértigo que no tenía nada que ver con el equilibrio del cuerpo, y todo que ver con el equilibrio de todo lo que creía saber sobre su propia vida. ¿Cómo? Fue lo único que le salió. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo supiste quién era yo? Lucía se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía cuando estaba nerviosa y que Emiliano había visto 1000 veces sin registrarlo. Se recargó contra la pared de nuevo, como si necesitara juntar fuerzas para lo que venía, y empezó a hablar con una voz que ya no era la voz de la empleada, era otra voz, más firme, más antigua, más la voz de una mujer que finalmente puede contar una historia que ha guardado durante años. Después de que usted me dio esos zapatos, dijo, y la palabra usted le salió automática, porque 30 años de diferencia social no se borran con una revelación. Yo me los puse y me fui corriendo al salón. Llegué tarde. La maestra me regañó. Pero yo no escuchaba nada, señor. Lo único que escuchaba era el ruido de las suelas en el piso de cemento. Mis primeros zapatos no eran nuevos, estaban gastados, me quedaban grandes, pero eran míos. Alguien me los había dado. Hizo una pausa. Se mordió el labio inferior. Continuó. Ese día el maestro Ezequiel me vio con los zapatos. Era el maestro de 5º grado, un señor ya grande, que usaba sombrero y siempre traía un lápiz detrás de la oreja. Me preguntó de dónde los había sacado. Le dije que un niño me los había regalado. Se me quedó viendo un rato, largo, así, sin decir nada, y después me preguntó algo que nadie me había preguntado en 10 años de vida. La voz se le quebró apenas. Me preguntó, ¿te gusta estudiar, Lucía? Emiliano sintió que algo se le apretaba en el pecho, una presión que no era dolor, sino algo más complejo, algo que tenía que ver con la conciencia repentina de que un gesto suyo, un gesto de niño, hecho sin pensar, hecho porque sí, hecho porque no soportaba ver llorar a alguien, había encendido una cadena de eventos que él jamás imaginó. El maestro Ezequiel habló con mi mamá, continuó Lucía, y ahora su voz era más firme, como si contar la historia la fuera fortaleciendo. Le dijo que yo era lista, que aprendía rápido, que merecía una oportunidad. Mi mamá no entendía. Ella limpiaba casas como su mamá, señor. Para ella, la escuela era un lugar donde los niños iban mientras las mamás trabajaban, nada más. Pero el maestro insistió.
Habló con unas personas de una fundación en Oaxaca. Me consiguieron una beca para la secundaria en la ciudad. Después otra para la preparatoria. Me fui a los 14 años de mi pueblo con una maleta de plástico y esos zapatos que ya no me quedaban pero que seguía guardando. Lucía miró hacia el pasillo, hacia la dirección del cuarto de los gemelos, como si pudiera ver a través de las paredes. Terminé la preparatoria. Trabajé de todo, en mercados, en fondas, limpiando oficinas. No pude entrar a la universidad porque no me alcanzaba, pero estudié costura, estudié cocina, estudié computación básica en un curso del DIF y nunca, en todo ese tiempo, dejé de pensar en el niño que me dio sus zapatos. Emiliano cerró los ojos, apretó los párpados, porque lo que estaba escuchando no era solo la historia de Lucía, era la historia de lo que un acto puede hacer cuando cae en la tierra correcta. Era la prueba de que las cosas que hacemos sin pensar, a veces, son las que más pesan en la balanza de la vida de otra persona. Hace como 5 años, dijo Lucía, una señora para la que yo trabajaba me enseñó a usar Internet, me enseñó a buscar cosas en Google, y una noche, ya tarde, en el cuarto que rentaba en Iztapalapa con el teléfono prestado de una vecina, busqué el nombre de la escuela. Benito Juárez, Sierra de Oaxaca, y empecé a buscar a los niños que habían ido ahí. No sabía su nombre, solo sabía que era hijo de una señora que limpiaba casas y que tenía el corazón más grande que yo hubiera conocido. Emiliano abrió los ojos. La estaba mirando con una intensidad que nunca había puesto en mirar a nadie, ni a sus socios, ni a sus inversionistas, ni a Marisa cuando le decía que la quería. Tardé meses, dijo Lucía, meses buscando, hasta que encontré una nota en un periódico de Oaxaca, de esas notas chiquitas que nadie lee, de hace como 15 años. Hablaba de un joven de la sierra que había ganado una beca para estudiar ingeniería. Emiliano Robles Hernández, nacido en San Juan Mixtepec, hijo de María del Carmen Hernández, trabajadora doméstica. Denis. Voz de Lucía se volvió apenas un hilo, y cuando vi la foto de ese joven en la nota, lo reconocí. Tenía la misma mirada, la misma forma de apretar la boca, los mismos ojos del niño que se quitó sus zapatos sin decir nada. Emiliano no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió la humedad en la mandíbula. No se limpió, no le importó, porque en ese instante, parado en el recibidor de su mansión en Bosques de las Lomas, con sus zapatos italianos y su camisa de vestir y su reloj que costaba más que lo que Lucía ganaba en un año, se sentía más desnudo que aquel niño descalzo, caminando sobre las piedras del patio de la escuela. Busqué su nombre en Internet, continuó Lucía, y ahora había algo diferente en su voz. Algo que no era tristeza ni miedo, sino una especie de orgullo callado, como el de alguien que ha completado una misión que nadie le encomendó. Supe que tenía una constructora, que vivía en la Ciudad de México, que tenía 2 hijos, y cuando vi que buscaba empleada doméstica, supe que era mi oportunidad. Se le quebró la voz por completo en la siguiente frase. No vine por el trabajo, señor. No vine por el sueldo, vine porque usted me dio lo único que tenía cuando era niño y yo quería devolverle algo. Y lo único que se me ocurrió fue cuidar lo que usted más quiere en el mundo. Emiliano se cubrió la cara con la mano. No podía mirarla, no porque le diera vergüenza llorar delante de ella, sino porque la magnitud de lo que acababa de escuchar era demasiado grande para procesarla con los ojos abiertos. Esa mujer que durante 2 años había sido invisible para él, a quien le decía, Lucía, por favor limpia la cocina, sin mirarla a la cara, a quien le pagaba un sueldo que apenas le alcanzaba para la renta de un cuartito, a quien jamás le preguntó cómo estaba, de dónde venía, qué soñaba. Esa mujer había pasado años buscándolo.
Había cambiado de ciudad, había conseguido un trabajo debajo de sus capacidades, había aceptado ser invisible, había renunciado a todo orgullo, solo para cuidar a los hijos de un hombre que una vez, cuando no tenía nada, le dio lo único que tenía, y él ni siquiera sabía su apellido hasta que le pidió la credencial del INE para registrarla en nómina. Lucía, dijo, y la voz le salió rota, irreconocible. Yo llevo 30 años escondiéndome de esa historia. 30 años avergonzándome de ser el hijo de una señora que limpiaba casas. 30 años construyendo una vida para que nadie supiera de dónde vengo. Levantó la cara, la miró. Y tú llevas 30 años honrando lo mejor que yo hice en la vida. Lo único que hice que realmente valió la pena. Lucía no respondió con palabras. Respondió con los ojos que se le llenaron de nuevo, pero esta vez no de tristeza, de algo que se parecía al alivio de quien finalmente es vista, al alivio de quien lleva años guardando un secreto y por fin puede soltarlo. Y en ese silencio, desde el pasillo, llegó una vocecita que los dos reconocieron al instante. Era Sebastián, con los pies descalzos sobre el mármol, el pijama de dinosaurios puesto y los ojos todavía medio cerrados de sueño. «Papi, ¿por qué Lucía está llorando? ¿Le dijiste algo feo?» Emiliano se limpió la cara con la manga de la camisa. Se agachó. Miró a su hijo a los ojos. «No, mijo, no le dije nada feo. Le dije algo que debí haberle dicho hace mucho tiempo». Sebastián ladeó la cabeza, procesando esa información con esa seriedad solemne que solo los niños de 5 años pueden tener frente a las cosas que no entienden del todo. Luego caminó hacia Lucía, le tomó la mano y la jaló hacia la cocina. «Ven, ya no llores, ¿me puedes dar un vasito de leche, con tantita miel como siempre?» Y Lucía, con las lágrimas todavía mojándole las mejillas, con el secreto de 30 años finalmente libre, con el peso de una vida entera de gratitud descargado en el espacio de una conversación, se dejó llevar por la mano de un niño de 5 años hacia la cocina, como si esa manita fuera la cosa más sólida y más segura que había tocado en mucho tiempo. Emiliano se quedó solo en el recibidor. Miró la foto que todavía tenía en la mano. Miró el pasillo por donde Lucía había desaparecido con Sebastián y supo con una certeza que le llenó el pecho de algo que no sentía desde hacía años, que a partir de esa noche nada iba a ser igual, que ya no podía seguir siendo el hombre que ignoraba a la persona que más le importaba a sus hijos, que ya no podía seguir avergonzándose de su historia, que la niña descalza de la foto le acababa de devolver, sin saberlo, algo que él había perdido hacía mucho tiempo y que todo el dinero del mundo no le había podido comprar. Le devolvió la capacidad de sentirse digno de donde venía. Guardó la foto en la cartera y por primera vez en 1930 años no la escondió en el compartimento de atrás. La puso al frente, detrás del plástico transparente, donde cualquiera que abriera su cartera pudiera verla. Esa noche, mientras los gemelos dormían y la casa quedaba en silencio, su teléfono vibró en la mesa de noche, un mensaje de Marisa. «Mi amor, ¿ya confirmaste lo del restaurante del viernes? Quiero que conozcas a mi amiga Fernanda. Es headhunter y conoce niñeras increíbles. Ya es hora de que consigas a alguien más profesional para los niños, ¿no crees?» Emiliano leyó el mensaje 2 veces. Luego bloqueó la pantalla sin responder. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, y algo frío y pequeño le recorrió la espalda, como el primer aire de una tormenta que todavía no llega, pero que ya se siente en la piel. A partir de esa noche, Emiliano empezó a llegar temprano. No fue una decisión que tomara con palabras ni con planes. No, hubo un momento en que se sentara en su oficina del piso 18 y dijera, «A partir de hoy voy a cambiar».
Fue algo más silencioso que eso, más parecido a la forma en que el agua busca el camino más bajo sin que nadie le diga por dónde ir. Simplemente, las juntas de las 7 de la noche dejaron de parecerle urgentes. Las cenas con inversionistas dejaron de parecerle imprescindibles. Los correos que antes contestaba hasta las 10 de la noche empezaron a esperar hasta el día siguiente, y nadie se murió por eso, y el mundo no se acabó, y la constructora siguió funcionando exactamente igual. Como si todas esas horas que Emiliano les había dedicado durante años hubieran sido, al final, menos necesarias de lo que él se había convencido. La primera noche que llegó a las 7 en punto, Lucía estaba terminando de bañar a los gemelos. Emiliano dejó el portafolio en el recibidor, se quitó el saco, se aflojó la corbata y caminó hacia el cuarto de los niños con el mismo sigilo con el que lo había hecho aquella noche que lo cambió todo. Pero esta vez no se quedó detrás de la puerta. Esta vez se sentó en el piso del pasillo con la espalda recargada en la pared y las piernas estiradas, y escuchó. Lucía les estaba contando otra historia. No era la historia de los zapatos, esa ya la conocían, ya era parte del repertorio sagrado que los gemelos pedían como quien pide su canción favorita. Esta era nueva, era la historia de un niño que todos los días llevaba un taco de frijoles a la escuela. Uno solo, envuelto en una servilleta de tela que su mamá lavaba cada noche y volvía a usar cada mañana. Y que un día vio a una compañera sentada en la banca del patio con las manos vacías, sin lonche, mirando al piso con esa vergüenza particular que tienen los niños que no quieren que nadie se dé cuenta de que tienen hambre. Y el niño, sin decir nada, partió su taco a la mitad, le dio la parte más grande a la niña y se quedó con el pedazo más chico, y los dos comieron juntos en silencio, sentados en esa banca de cemento, con las piernas colgando y el sol de mediodía cayéndoles en la cabeza. Emiliano cerró los ojos en el pasillo, porque esa también era su historia, eso también había pasado. La niña se llamaba Marisol, y tenía las rodillas raspadas de jugar en el patio de tierra y nunca llevaba lonche porque su papá tomaba y el dinero se iba en eso, y Emiliano le daba la mitad de su taco cada día durante meses sin que su mamá se enterara, porque si su mamá se enteraba iba a preocuparse de que él no comía suficiente, y él no quería que su mamá se preocupara más de lo que ya se preocupaba. Y Lucía lo sabía. Lucía conocía esa historia. ¿Cómo? Emiliano no lo sabía con certeza, pero sospechaba que la niña del taco y la niña de los zapatos habían sido parte del mismo grupo de alumnos en esa escuelita perdida en la sierra, y que las historias que Lucía contaba no eran invenciones ni leyendas, sino recuerdos reales, fragmentos de una infancia compartida que ella había guardado como se guardan las cosas más valiosas, en el único lugar donde nadie puede robarlas. Sebastián preguntó si el niño del taco era el mismo que el de los zapatos. Lucía respondió que sí, que era el mismo niño, el mismo corazón grande. Y Nicolás, que estaba acostado con la cobija hasta la barbilla y los ojos enormes mirando al techo, murmuró algo tan bajito que Lucía tuvo que inclinarse para escucharlo. «Ese niño es un héroe de verdad», dijo. «Como los de las películas, pero sin capa». Emiliano se mordió el labio en el pasillo para que no lo escucharan, porque durante 30 años él había tratado esos recuerdos como algo que debía esconder, como una cicatriz, como una mancha en el expediente de su vida. Había construido un imperio de concreto y cristal encima de aquella infancia de tierra y tortillas, y cada vez que alguien en una junta le preguntaba de dónde era, él decía, «De Oaxaca», como si fuera un dato geográfico y no una historia de hambre, de frío, de una madre que llegaba a casa a las 10 de la noche oliendo a cloro con las manos agrietadas y los ojos cansados.
Había borrado al niño que fue para poder ser el hombre que era. Y ahora descubría que ese niño, el que daba sus zapatos, el que partía su taco, era el héroe de las historias que sus propios hijos escuchaban con los ojos brillantes y la boca abierta antes de dormir. Sus hijos admiraban exactamente lo que él había pasado 30 años tratando de borrar. Y eso le rompió algo por dentro que no sabía que todavía estaba entero. Los días que siguieron fueron los más extraños y los más reales que Emiliano había vivido en años. Llegaba a las 7, a veces a las 6:30, y en lugar de encerrarse en su estudio a revisar contratos, se sentaba en la barra de la cocina mientras Lucía preparaba la merienda. Los gemelos hacían la tarea en la mesa del comedor, Sebastián con una energía desordenada que llenaba el cuarto de preguntas y de migas de galleta, Nicolás con una concentración callada que le recordaba a Emiliano a sí mismo de niño, esa forma de encerrarse en un mundo interior donde las cosas tenían sentido aunque afuera no lo tuvieran. Una tarde Sebastián llegó de la escuela con un dibujo. Lo había hecho en clase de arte, con crayolas y una hoja de papel bond que tenía una arruga en la esquina. El dibujo mostraba a un niño con zapatos enormes, desproporcionados, casi del tamaño de su cuerpo, caminando por un camino de tierra con una sonrisa que le ocupaba media cara. Arriba, con letras disparejas y torcidas que solo un niño de 5 años puede hacer, había escrito: El niño de los zapatos, con S sin Z. Mira, Lucía, dijo Sebastián, sosteniendo el dibujo con las dos manos como si fuera un trofeo. Lo dibujé para ti, para que lo pongas en tu cuarto. Lucía tomó el dibujo con las manos que todavía olían a jabón de trastes. Lo miró durante un rato largo sin decir nada, y sus ojos se humedecieron con esa discreción que ya era su firma, sin aspavientos, sin ruido, solo un brillo que aparecía y desaparecía como la luz de una vela en un cuarto con corriente de aire. Está hermoso, mi niño, dijo con la voz un poco más gruesa de lo normal, pero no lo voy a poner en mi cuarto, lo voy a poner donde todos puedan verlo. Y caminó hacia la cocina y pegó el dibujo en la puerta del refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe que llevaba ahí desde antes de que Emiliano comprara la casa. Emiliano vio el dibujo pegado en el refrigerador y sintió algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Una mezcla de orgullo y dolor y ternura y vergüenza que le llenó el pecho hasta que le costó respirar. Su hijo había dibujado al niño que él fue, y lo había dibujado con una sonrisa, con zapatos enormes, con un camino de tierra que no era una cárcel, sino una aventura. Su hijo veía belleza donde él solo había visto carencia. Su hijo veía un héroe donde él solo había visto pobreza. Esa noche, Emiliano intentó cocinar. Fue un desastre. Se metió a la cocina cuando Lucía estaba recogiendo los platos de la merienda y le dijo, con una torpeza que no le cabía en el cuerpo de empresario acostumbrado a dar órdenes, que quería preparar la cena. Lucía lo miró con una expresión que era mitad sorpresa, mitad algo que podría haber sido diversión si no fuera porque Lucía Morales nunca se reía de su patrón. ¿Qué quiere cocinar, señor?, preguntó sin moverse de su lugar junto al fregadero, como evaluando si la oferta era seria. No sé, admitió Emiliano, y fue probablemente la primera vez en su vida adulta que decía esas dos palabras sin sentir que estaba perdiendo una negociación. Algo sencillo, para los niños. Lucía le enseñó a hacer quesadillas, no las de queso Oaxaca, derretido con flor de calabaza, que servían en los restaurantes caros de Polanco, quesadillas de verdad, de las de comal, con tortillas de maíz y queso que se estira y un poco de epazote que Lucía arrancó de una macetita que tenía en la ventana de la cocina,
una macetita que Emiliano nunca había notado en 2 años de vivir en esa casa. Le salieron chuecas. La primera le pegó al comal porque no puso suficiente aceite. La segunda se le rompió al voltearla. La tercera quedó medio quemada de un lado y medio cruda del otro. Sebastián las comió todas, una por una, diciendo que estaban riquísimas, papi, con esa generosidad ciega que tienen los hijos cuando su padre hace algo por primera vez. Nicolás comió la mitad de una, la dejó en el plato, miró a Emiliano con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían y pronunció 4 palabras que se le clavaron en el pecho como 4 clavos pequeños y precisos. La próxima te sale mejor. Y Emiliano se rió. Una risa corta, ronca, que le salió del estómago, una risa que no tenía nada que ver con las carcajadas estratégicas de las cenas de negocios, ni con las sonrisas calculadas de las fotos corporativas. Una risa real, la primera en mucho tiempo. Lucía, recargada en el marco de la puerta de la cocina con los brazos cruzados y el trapo de cocina en el hombro, lo observó reírse y algo en su expresión se suavizó de una manera que Emiliano no le había visto antes. Como si, por un instante, la barrera del señor y la empleada se hubiera adelgazado lo suficiente para que los dos fueran simplemente 2 personas que compartían un recuerdo, una cocina, y 2 niños que comían quesadillas quemadas como si fueran el mejor platillo del mundo. Fue en esos días que Emiliano descubrió algo sobre Lucía que lo dejó sin palabras. Un jueves por la tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala, escuchó a Lucía hablar por teléfono en el patio trasero. No estaba espiando, la puerta estaba abierta y la voz le llegó sin que la buscara. Lucía hablaba con alguien que le estaba ofreciendo trabajo. Una familia en Interlomas, le decían. Casa más grande, sueldo casi el doble, 2 días libres. A la semana, cuarto propio con baño, seguro médico desde el primer mes. Emiliano escuchó los números y sintió un escalofrío, porque el sueldo que le ofrecían era significativamente mayor al que él le pagaba. Y las condiciones eran mejores en todos los sentidos, más cerca del metro, menos horas, una patrona que según la persona al teléfono es una señora muy buena que trata a su gente como familia. Esperó la respuesta de Lucía conteniendo la respiración sin darse cuenta. Se lo agradezco mucho, dijo Lucía con ese tono sereno que usaba para todo, como si cada palabra pasara primero por un filtro de dignidad antes de salir de su boca. Pero no puedo, estoy bien donde estoy. La persona insistió, le repitió el sueldo, le mencionó las vacaciones, le habló del aguinaldo. Se lo agradezco de verdad, repitió Lucía, y esta vez su voz tuvo un temblor tan breve que solo alguien que la conociera podría haberlo notado. Pero aquí me necesitan, y yo los necesito a ellos. Colgó. Y Emiliano se quedó mirando la puerta del patio durante un rato largo, con los documentos olvidados en las piernas, sintiendo un peso en el pecho que no era tristeza ni culpa, sino algo más complejo. La conciencia de que esa mujer, que ganaba menos de lo que debería ganar, que trabajaba más horas de las que debería trabajar, que tenía todo el derecho del mundo a irse a un lugar mejor, había elegido quedarse. No por obligación, no por miedo, no porque no tuviera opciones. Había elegido quedarse porque su lealtad no se medía en pesos, sino en algo que no tenía precio. Esa misma semana, Emiliano le subió el sueldo sin que ella lo pidiera. Le dijo que era un ajuste, que se lo debía desde hacía tiempo, que no tenía nada que ver con lo que había escuchado. Lucía lo miró a los ojos, inclinó la cabeza ligeramente, ese gesto que hacía cuando las emociones le llegaban al borde pero no las dejaba caer, y dijo, «Gracias, señor, nada más».
Pero en esas dos palabras había un universo entero de cosas no dichas. Y entonces llegó la noche que Emiliano no iba a olvidar mientras viviera. Era un viernes. Los gemelos ya estaban bañados, con los pijamas puestos, acostados en sus camas. Emiliano estaba sentado en la silla del escritorio del cuarto, esa silla donde nunca se sentaba porque siempre llegaba cuando los niños ya estaban dormidos. Y Lucía estaba en su lugar de siempre, entre las dos camas, con las piernas cruzadas y la luz de la lámpara dibujándole sombras suaves en el rostro. Esa noche contó la historia de un niño que ayudaba a su mamá a limpiar casas los sábados. Un niño que cargaba las cubetas de agua, que tallaba los pisos con un cepillo que le quedaba grande, que exprimía los trapos con unas manos que todavía no tenían la fuerza para exprimirlos del todo. Un niño que al terminar de limpiar cada casa se sentaba en la banqueta de afuera a esperar a su mamá. Y mientras esperaba, sacaba un cuadernito de la mochila y hacía cuentas. No cuentas de la escuela. Cuentas de verdad. Sumaba lo que su mamá ganaba por cada casa, restaba lo del camión, lo de la comida, lo de la renta, y calculaba cuántas casas más necesitaba limpiar su mamá para que a fin de mes alcanzara. Y cuando no alcanzaba, y casi nunca alcanzaba, el niño cerraba el cuaderno, se lo guardaba en la mochila y al día siguiente se levantaba más temprano para ayudar en una casa más. Emiliano escuchó toda la historia sin moverse, sin respirar, porque ese cuadernito existió. Todavía lo tenía, guardado en una caja en el closet de su habitación, debajo de los trajes que ya no usaba. Un cuaderno de espiral con la portada de un águila, donde un niño de 11 años llevaba la contabilidad de la pobreza de su familia con una letra pequeña y precisa que ya anunciaba al ingeniero y al empresario que se convertiría. Cuando Lucía terminó la historia, Sebastián estaba dormido. Se le habían cerrado los ojos a la mitad del relato, vencido por el cansancio del día y por esa seguridad particular que da saber que alguien está contando una historia y que todo va a estar bien. Pero Nicolás estaba despierto. Nicolás estaba completamente despierto. Y sin decir una palabra, con esa economía de movimientos que lo hacía parecer más grande de lo que era, se bajó de la cama, caminó los 3 pasos que separaban su cama de donde estaba Emiliano. Le tomó la mano derecha con su manita izquierda. Luego caminó hacia Lucía. Le tomó la mano derecha con su manita libre y las juntó. Puso la mano de Emiliano sobre la mano de Lucía en el espacio entre las 2 camas, sin decir nada, sin mirar a ninguno de los dos, como si estuviera completando un circuito que siempre debió haber estado cerrado. Después se subió a su cama, se tapó con la cobija hasta la nariz y cerró los ojos. Emiliano no retiró la mano. Lucía tampoco. Se quedaron así durante un tiempo que ninguno de los dos contó. Las manos juntas en el aire tibio del cuarto de los gemelos, con la respiración de los niños dormidos, llenando el silencio, con la luz de la lámpara haciéndoles sombras en la pared, con 30 años de distancia, y de mundos diferentes reducidos al espacio mínimo entre 2 palmas que se tocaban por primera vez. Y fue en ese silencio donde Emiliano entendió algo que no había entendido en 42 años de vida, que la presencia de otra persona puede llenarte un vacío que ni el dinero, ni el trabajo, ni el éxito, ni el reconocimiento pueden siquiera tocar, que hay un tipo de riqueza que no se construye en oficinas del piso 18, sino en cuartos con lámparas de noche, con historias contadas a susurros, con manos que se encuentran porque un niño de 5 años entendió, sin que nadie se lo explicara, lo que los adultos llevaban semanas sin atreverse a nombrar. Lucía retiró la mano primero, se la llevó al regazo, se la apretó con la otra mano, como guardando el calor.
Se levantó sin hacer ruido, acomodó la cobija de Sebastián, acomodó la cobija de Nicolás y salió del cuarto con un «Buenas noches, señor», que le salió un tono más bajo y un grado más cálido que todos los que le había dicho antes. Emiliano se quedó sentado en esa silla, en ese cuarto, con la mano todavía tibia, y supo que lo que estaba pasando en esa casa ya no era gratitud, ya no era la historia de una niña que buscó al niño que le dio sus zapatos. Era algo más, algo que se estaba construyendo en los espacios pequeños, en las quesadillas quemadas, en los dibujos pegados con imanes de la Virgen, en las manos juntas en la penumbra, y que estaba cambiando la forma en que Emiliano miraba su casa, sus hijos, su vida y la mujer que durante 2 años había sido invisible y que ahora era lo primero que buscaba con los ojos cada vez que cruzaba la puerta. El sábado por la mañana, Marisa llegó sin avisar. Traía un vestido nuevo, bolsa de diseñador, lentes de sol, aunque el cielo estaba nublado, y ese perfume caro que siempre dejaba una estela en el aire como una marca de territorio. Entró con su llave, la que Emiliano le había dado hacía meses, y lo encontró en la cocina. En la cocina, sentado en un banco con Sebastián en las piernas, mientras Lucía le servía chilaquiles con crema y queso en platos, de cerámica que no eran los de diario. Marisa se detuvo en la entrada de la cocina. Miró a Emiliano con Sebastián, miró a Lucía sirviendo la comida, miró a Nicolás, que estaba sentado en su banco dibujando algo con crayolas, sin levantar la vista, completamente ajeno a la presencia de ella, y miró el refrigerador. El dibujo de Sebastián seguía ahí. El niño de los zapatos, con la sonrisa enorme, con los zapatos desproporcionados, pegado con el imán de la Virgen, justo al centro de la puerta, en el lugar más visible de la cocina. «Hola, mi amor», dijo Emiliano, y algo en la forma en que lo dijo, un segundo demasiado tarde, con una inflexión que no era la de siempre, le indicó a Marisa que había interrumpido algo. No sabía qué. No sabía exactamente qué era lo que la hacía sentirse fuera de lugar en la casa de su propio novio. Pero lo sentía en la forma en que los gemelos no corrieron a saludarla como se suponía que debían hacer, en la forma en que Lucía bajó la mirada y dijo, «Buenos días, señorita Marisa», con una corrección impecable que no dejaba espacio para familiaridad, en la forma en que el aire de esa cocina tenía un calor que no venía del comal, sino de otra cosa, algo que ella no podía nombrar, pero que la excluía. «¿Ya desayunaste?», preguntó Emiliano. «No, pero no tengo hambre», respondió Marisa, aunque sí tenía. Se sentó en la sala, sacó el teléfono, y mientras esperaba a que Emiliano terminara su desayuno de sábado, esos desayunos que antes pasaba con ella en restaurantes de Polanco y que ahora, aparentemente, pasaba en su cocina comiendo chilaquiles con la empleada. Abrió el navegador y tecleó algo con los dedos rápidos de quien tiene una sospecha que necesita confirmar. Escribió, «Lucía Morales, Oaxaca». Emiliano no la vio. Estaba limpiándole la cara a Sebastián con una servilleta mientras el niño se retorcía de risa porque le hacía cosquillas en la barbilla. Y Lucía estaba lavando el comal con las manos sumergidas en el agua jabonosa, tarareando algo en voz baja que Nicolás acompañaba moviendo la cabeza al ritmo sin darse cuenta. Nadie vio lo que Marisa estaba buscando, nadie vio la expresión que le cruzó la cara cuando encontró algo que la hizo apretar el teléfono con más fuerza, y nadie escuchó cuando Marisa, desde la sala, con la pantalla brillando contra sus ojos oscuros, murmuró para sí misma con una voz que no era de celos ni de enojo, sino de algo más calculado, más frío, más peligroso. «¿Con qué de Oaxaca?».
porque la tormenta que se había anunciado con un mensaje de texto hacía una semana acababa de encontrar su primera brisa de viento. Y nadie en esa cocina, ni Emiliano con las manos llenas de servilleta, ni Lucía con las manos llenas de jabón, ni los gemelos con las manos llenas de crayolas y de chilaquiles, tenía idea de lo que se les venía encima. Marisa llegó un martes por la noche, sin avisar, con una carpeta de plástico transparente bajo el brazo y una expresión que Emiliano no le había visto antes. No era la cara de la mujer que lo esperaba en restaurantes con la mesa ya reservada y la sonrisa lista. Era otra cara, una cara de alguien que ha encontrado lo que estaba buscando y que ya decidió qué hacer con ello. Los gemelos estaban en el cuarto, ya en pijama. Lucía les estaba leyendo un libro, no contándoles una historia de las suyas, sino leyendo, porque Emiliano le había pedido que también les leyera cosas nuevas, que les ampliara el mundo, y ella había sacado de la Biblioteca Municipal de Polanco un libro de cuentos de diferentes países que Sebastián hojeaba con fascinación y que Nicolás escuchaba con los ojos cerrados, como si las palabras fueran música. Emiliano estaba en la sala cuando Marisa entró. La vio dejar la bolsa en el sillón con un gesto mecánico, acomodarse el pelo detrás de la oreja con esa precisión de quien ensaya los movimientos antes de ejecutarlos, y caminar hacia él con la carpeta entre las manos, como quien lleva un arma que todavía no ha decidido si va a usar. «Necesito hablar contigo», dijo, sin beso, sin saludo, sin el «mi amor» de siempre. Emiliano la miró. «¿Qué pasa?» Marisa se sentó frente a él. Puso la carpeta sobre la mesa de centro. La abrió. Dentro había 3 hojas impresas. La primera era una fotografía de una credencial del INE. No la de Lucía, actual, sino una anterior, con una dirección en una colonia de Iztapalapa que Emiliano desconocía. La segunda era una captura de pantalla de un registro de empleo doméstico donde aparecían 2 referencias laborales, una familia en las lomas de Chapultepec y otra en San Ángel. La tercera era un correo electrónico de la familia de las lomas, respondiendo a una consulta de Marisa, donde decían textualmente: «No conocemos a ninguna Lucía Morales. Nunca hemos tenido una empleada con ese nombre». Emiliano sintió que el aire de la sala se volvía más pesado. «Las referencias son falsas, Emiliano», dijo Marisa, y su voz tenía la frialdad quirúrgica de quien ha preparado un argumento y no piensa dejar espacio para la réplica. «Las 2. Inventó a las familias, inventó los teléfonos, mintió para entrar a tu casa, mintió para estar cerca de tus hijos». Emiliano no respondió inmediatamente, no porque no supiera qué decir, sino porque la información que Marisa le estaba presentando como una bomba era algo que él ya sabía. No los detalles, no los nombres falsos, no las capturas de pantalla, pero sí la esencia, que Lucía había llegado a esa casa con un propósito que no tenía nada que ver con referencias laborales. La diferencia era que lo que para Marisa era una mentira peligrosa, para Emiliano era un acto de gratitud que llevaba 30 años gestándose. «Yo sé por qué está aquí», dijo Emiliano midiendo cada palabra. La mandíbula de Marisa se tensó. «¿Sabes que mintió y no te importa?» «No mintió para hacerle daño a nadie». «¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no es una loca? ¿Cómo sabes que no tiene otros motivos?» «Emiliano, esa mujer fabricó documentos falsos para meterse en tu casa, donde duermen tus hijos». Se inclinó hacia adelante y algo en su postura cambió. Se volvió más afilada, como una persona que pasa de la preocupación al ataque. «¿Qué pasaría si alguien se entera? Si algún socio tuyo, algún cliente, algún inversionista se entera de que el CEO de una de las constructoras más grandes del país tiene en su casa a una mujer que entró con documentos falsos cuidando a sus hijos?» Esa frase le dolió.
no porque fuera cierta. La reputación profesional le importaba menos de lo que Marisa creía, sino porque en esa frase estaba condensada toda la diferencia entre el mundo de Marisa y el mundo que Emiliano estaba empezando a recuperar. Para Marisa, lo que importaba era lo que pensaran los demás. Para el niño que alguna vez fue Emiliano, lo que importaba era lo que uno hacía cuando nadie estaba mirando. Lucía lleva 2 años cuidando a mis hijos mejor de lo que yo los he cuidado, dijo Emiliano, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Mis hijos la quieren. Yo confío en ella. Marisa se levantó del sillón. Su cuerpo entero era una línea recta de tensión contenida. Entonces, déjame decírtelo de otra manera, dijo, y su voz descendió a un tono que Emiliano nunca le había escuchado, un tono que no era de novia sino de adversaria. Si ella no se va de esta casa, me voy yo, y no me voy sola. Me voy con todo lo que sé sobre tus negocios, sobre tus contactos, sobre las cenas, donde me presentaste como tu pareja. Me voy a asegurar de que todos sepan que Emiliano Robles dejó a su novia por la muchacha del servicio. El silencio que siguió fue denso, como un líquido espeso que llenó la sala y les cubrió los pies. Emiliano la miró, y por un instante que le duró, solo un segundo, pero que pesó como una hora, dudó. No dudó de Lucía, dudó de sí mismo, dudó de si tenía la fuerza para hacer lo que sabía que tenía que hacer, de si estaba dispuesto a pagar el precio que Marisa le estaba poniendo enfrente, de si el niño de los zapatos que sus hijos admiraban tanto seguía viviendo dentro de él, o si 30 años de trajes y juntas y camionetas blindadas lo habían enterrado demasiado profundo para que pudiera salir. Marisa no esperó su respuesta. Tomó la carpeta, se la metió bajo el brazo y caminó hacia el cuarto de los gemelos con una determinación que le heló la sangre. Emiliano se levantó detrás de ella. «Marisa, no vayas a...» Pero Marisa ya estaba en el pasillo, ya estaba empujando la puerta del cuarto, ya estaba parada en el umbral, mirando a Lucía que estaba sentada entre las camas con el libro abierto en las manos y los 2 niños a punto de dormirse. «Lucía», dijo Marisa, y su voz cortó el aire tibio del cuarto como una navaja corta una tela. «Sé quién eres. Sé que mentiste para entrar a esta casa. Sé que las referencias que diste son falsas. Y quiero que sepas que si no te vas por tu cuenta, voy a hacer que te corran. Voy a llamar a quien tenga que llamar. Y te aseguro que cuando termine, no vas a volver a trabajar en ninguna casa de esta ciudad». Lucía se quedó inmóvil. El libro se le resbaló de las manos y cayó al piso con un golpe sordo que nadie recogió. Sus ojos se fijaron en Marisa con una expresión que no era de miedo. O no solo de miedo, sino de algo peor, de confirmación, como si siempre hubiera sabido que este momento iba a llegar y hubiera pasado 2 años esperándolo con la resignación de alguien que sabe que las cosas buenas para la gente como ella nunca duran lo suficiente. Sebastián se sentó en la cama de golpe. Tenía los ojos enormes, brillantes, llenos de ese terror específico de los niños que escuchan a los adultos pelear y no entienden por qué el mundo se está rompiendo, pero sienten cada grieta en el cuerpo como si fuera propia. «¿Lucía se va a ir?», preguntó, y su voz salió aguda, quebrada. Nada que ver con la voz del niño que hacía preguntas curiosas y dibujaba héroes con crayolas. «¿Lucía se va a ir, papi?». Emiliano abrió la boca, pero no le salió nada. «Esto no te incumbe, niño», dijo Marisa sin mirarlo, y esa frase dicha sin maldad, pero con una indiferencia que era peor que la maldad, hizo que Sebastián se bajara de la cama y saliera corriendo del cuarto con un llanto que se le escapó del pecho como agua de una presa que ya no puede contener más. Emiliano lo vio irse,
Vio a su hijo correr por el pasillo llorando, con los pies descalzos golpeando el mármol, con el pijama de dinosaurios y el terror en la cara, y algo dentro de él se partió por la mitad. No se rompió suavemente, como las cosas que se desgastan con el tiempo. Se partió de golpe, con un crujido seco que nadie escuchó, pero que él sintió en cada hueso del cuerpo. Lucía se levantó. Se alisó el delantal con las manos, ese gesto automático que hacía cuando necesitaba recobrar el control de algo, y miró a Emiliano con unos ojos que ya estaban secos, como si hubiera gastado todas las lágrimas que le quedaban hacía mucho tiempo, y ya no le alcanzara para derramar más. «Tiene razón, señor», dijo, y esa palabra, señor, le cayó a Emiliano como un puñetazo en el estómago, porque hacía semanas que Lucía no lo llamaba así. Hacía semanas que algo entre ellos se había movido más allá de ese título, y que ella volviera a usarlo significaba que estaba retrocediendo, que estaba volviendo a ponerse la armadura de empleada, que estaba preparándose para irse. Yo mentí para entrar a esta casa, mentí sobre las referencias, y no importan las razones, una mentira es una mentira. Lucía, no, empezó Emiliano. Me voy, dijo ella, y su voz fue firme y quieta, como la superficie de un lago, profundo que no deja ver lo que hay debajo. No quiero causarle más problemas, no quiero que los niños sufran por mi culpa. Me voy mañana temprano, antes de que despierten, para que no tengan que verme salir. Marisa cruzó los brazos con una expresión de satisfacción que no intentó disimular. Es lo mejor para todos, dijo. Lucía no le respondió, no la miró. Caminó hacia la puerta del cuarto con esa dignidad que era su firma, esa forma de caminar erguida aunque todo se estuviera desmoronando, esa forma de no gritar aunque el grito le estuviera quemando la garganta por dentro. Pero cuando llegó al pasillo, cuando ya estaba a punto de desaparecer hacia la cocina, una voz la detuvo. No fue Emiliano, no fue Sebastián, fue Nicolás. Nicolás, que casi nunca hablaba. Nicolás, que observaba el mundo con esos ojos oscuros que absorbían todo sin devolver nada. Nicolás, que no había dicho una sola palabra durante todo el confronto, que se había quedado acostado en su cama con la cobija apretada contra el pecho, que había escuchado cada frase de Marisa, cada palabra de Lucía, cada silencio de su padre, procesándolo todo en ese lugar interior donde los niños callados guardan las cosas que les duelen demasiado para decir. Nicolás estaba de pie en la puerta del cuarto. Se había bajado de la cama sin que nadie lo escuchara. Tenía los pies descalzos sobre el mármol frío, el pijama azul torcido de haberse movido en la cama, y en la mano derecha, apretada contra el pecho como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo, sostenía una hoja de papel, el dibujo de Sebastián, el niño de los zapatos. Lo había arrancado del refrigerador, el imán de la Virgen estaba tirado en el piso de la cocina, y Nicolás estaba llorando. Nicolás que nunca lloraba, Nicolás que era como una piedra lisa en un río. Todo le pasaba por encima sin moverlo, sin quebrarlo, sin arrancarle nada. Nicolás estaba llorando con unas lágrimas silenciosas que le bajaban por las mejillas, sin que él hiciera nada por detenerlas, sin que se limpiara la cara, sin que emitiera un solo sonido. Lloraba, de esa manera en que lloran las personas que han contenido tanto durante tanto tiempo, que cuando finalmente se quiebran, lo hacen sin ruido, como si hasta el llanto les diera vergüenza. Le extendió el dibujo a su padre. No dijo nada. Solo le extendió la hoja arrugada con el niño de los zapatos, enormes, y sus ojos, esos ojos que siempre sabían más de lo que decían, le dijeron a Emiliano todo lo que necesitaba escuchar sin pronunciar una sola palabra. Le dijeron que sabía, que entendía, que el niño del dibujo era su papá,
y que la señora que se estaba yendo era la niña a la que su papá le dio sus zapatos, y que si su papá dejaba que se fuera, entonces el niño del dibujo, el héroe, el de los zapatos, el que daba lo que no tenía, ya no existía. Emiliano tomó el dibujo, lo miró a Nicolás con las lágrimas brillándole en la cara, miró hacia el pasillo donde Lucía se había detenido al escuchar que Nicolás se movía y estaba parada de espaldas con los hombros temblando apenas, sin voltear, sin poder voltear, porque si volteaba se iba a derrumbar y ella no se podía dar el lujo de derrumbarse. Y miró a Marisa, que seguía de pie en el cuarto con los brazos cruzados, pero cuya expresión había cambiado. Un cambio mínimo, casi imperceptible. Un parpadeo de algo que podría haber sido duda o podría haber sido incomodidad al ver llorar a un niño que ella no esperaba que llorara. Emiliano se puso de pie. Algo se acomodó dentro de él, no con suavidad ni con gracia. Se acomodó con la fuerza de las cosas que ya no pueden seguir fuera de su lugar. Como un hueso que vuelve a su sitio después de estar dislocado, duele. Pero una vez que está donde debe estar, todo lo demás tiene sentido. Respiró hondo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Dobló el dibujo de Nicolás con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, sobre el corazón, y caminó hacia la sala. «Marisa», dijo, y su voz sonó como no le había sonado nunca, ni en juntas de negocios, ni en negociaciones de millones, ni en las noches de insomnio donde hablaba consigo mismo en la oscuridad. Sonó como la voz de alguien que por fin sabe exactamente quién es. «Siéntate, porque voy a contarte una historia que debí haberte contado hace mucho tiempo». Marisa se sentó en el sillón de la sala con los brazos cruzados y la espalda recta, como una persona que se prepara para escuchar algo que ya decidió que no le va a importar. Emiliano se quedó de pie frente a ella, con la foto en una mano y el dibujo de Nicolás doblado en el bolsillo de la camisa, y antes de hablar miró hacia el pasillo donde Lucía se había detenido, todavía de espaldas, todavía sin voltear, con las manos apretadas a los costados del cuerpo como alguien que está esperando el momento exacto para terminar de irse. «Lucía», dijo Emiliano, «ven, necesito que estés aquí». Ella no se movió durante 3 segundos, que pesaron como 3 años. Luego giró despacio, con los ojos enrojecidos pero secos, con la mandíbula apretada, con esa dignidad que no se compraba con dinero ni se perdía con amenazas, y caminó de regreso a la sala. Se quedó de pie junto a la pared, lejos del sillón, lejos de Marisa, con las manos cruzadas sobre el delantal, como si estar cerca de los muebles caros fuera una transgresión, que no se podía permitir ni siquiera en ese momento. Sebastián apareció al final del pasillo, con la cara todavía mojada y los ojos hinchados de haber llorado. Detrás de él venía Nicolás, descalzo, callado, con las manos vacías porque su dibujo estaba en el bolsillo de su padre. Los dos caminaron hacia la sala y se quedaron parados en la entrada, sin saber a dónde ir, sin saber con quién ponerse, como 2 pájaros pequeños en medio de una tormenta que buscan el lugar donde menos llueve. Emiliano miró a sus hijos, miró a Lucía, miró a Marisa, y respiró hondo con esa respiración de quien está a punto de hacer algo que no tiene regreso, algo que va a cambiar la forma en que lo miren para siempre, algo que lleva 30 años evitando y que esta noche, en esta sala, frente a estas personas, ya no puede seguir evitando. «Yo no nací aquí», dijo, y su voz sonó distinta de todas las voces que había usado en 42 años de vida. No era la voz del empresario, no era la voz del CEO, no era la voz del hombre que negociaba contratos de millones con la misma tranquilidad con la que pedía un café.
Era la voz de un niño de 10 años que estaba escondido debajo de 30 capas de trajes, de juntas, de tarjetas de presentación y de vergüenza. No nací en esta ciudad, no nací en una familia con dinero, no nací en una casa con pisos de mármol ni camionetas en la cochera. Marisa lo miraba sin parpadear. Nací en un pueblo en la sierra de Oaxaca que no sale en ningún mapa, continuó. Emiliano, en un cuarto de lámina con piso de tierra, con una letrina afuera y un garrafón de agua que mi mamá cargaba desde la tienda de abarrotes porque la tubería del pueblo no llegaba hasta donde vivíamos. Mi mamá se llamaba María del Carmen, limpiaba casas, 7 casas a la semana, de lunes a sábado, caminando 1 hora de ida y 1 hora de vuelta porque no le alcanzaba para el camión. Llegaba con las manos reventadas del cloro y se sentaba a ayudarme con la tarea a la luz de una vela porque la electricidad se iba a las 8. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio absoluto. Ni siquiera Sebastián se movía. Yo fui a una escuela que se llamaba Benito Juárez, dijo, y levantó la foto para que Marisa la viera. Una escuela con paredes de adobe y un patio de tierra. Usaba el mismo pantalón toda la semana. Llevaba un solo taco de frijoles de lonche y unos zapatos que mi mamá me compró en el tianguis, usados, con las suelas gastadas de tanto que los había caminado el dueño anterior. Marisa miró la foto. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos se movió. Un parpadeo, una contracción mínima que delataba que lo que estaba escuchando no era lo que esperaba escuchar. Un día en esa escuela, dijo Emiliano, y su voz se quebró por primera vez, una grieta fina que atravesó la palabra escuela como una línea de fractura en un vidrio. Vi a una niña que lloraba escondida porque no tenía zapatos. Los otros niños se burlaban de ella. La maestra no hacía nada. Y yo quité los míos. Se detuvo, tragó. Me quité los únicos zapatos que tenía y se los puse enfrente. Y me fui caminando descalzo por la tierra, con las piedras clavándoseme en los pies, porque no podía soportar ver a alguien sufrir por algo que yo sí tenía, aunque fuera poco, aunque fuera casi nada. Se le escapó una lágrima. No se la limpió. Esa niña, dijo y volteó a ver a Lucía, que estaba parada contra la pared con los labios temblando y las manos apretadas sobre el delantal. Es Lucía, Lucía Morales, la niña de la foto, la niña a la que le di mis zapatos hace 30 años en un pueblo en la sierra de Oaxaca. Marisa abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, no le salió nada. Ella no mintió para aprovecharse de mí, continuó Emiliano. Y ahora su voz se fue llenando de algo que no era dolor ni rabia, sino una certeza que le nacía del centro del pecho, del mismo lugar donde el niño de los zapatos había vivido escondido durante 3 décadas esperando que alguien lo dejara salir. Ella vino a esta casa porque aquellos zapatos cambiaron su vida. Un maestro la vio, la ayudó, le consiguió una beca, ella estudió, trabajó, salió adelante sola, y cuando pudo, cuando finalmente supo quién era yo, vino a buscarme, no por dinero, no por trabajo, vino a devolver algo, vino a cuidar lo que yo más quiero en este mundo. Señaló hacia Sebastián y Nicolás, que estaban parados en la entrada de la sala, con los ojos enormes, sin entender del todo pero entendiendo lo suficiente, de esa manera en que los niños entienden las cosas importantes, no por las palabras, sino por el tono, por la temperatura del aire, por la forma en que los adultos se miran cuando algo es verdad. Ella no me quitó nada, dijo Emiliano, mirando directamente a Marisa. Me devolvió todo, me devolvió una historia que yo llevo 30 años tratando de borrar. Me devolvió el recuerdo de mi madre, de mi pueblo, de quién fui antes de construir todo esto. Extendió los brazos, abarcando la sala,
los muebles, los cuadros, los pisos de mármol. Y lo cuidó transformándolo en historias que les cuenta a mis hijos cada noche. Historias donde el niño pobre que yo fui no es una vergüenza, es un héroe. Su voz bajó, pero no perdió fuerza. Se volvió más densa, más pesada, como las palabras que se dicen una sola vez en la vida y que por eso pesan más que todas las demás. Lucía se queda en esta casa, dijo. Y quien no acepte mi historia, toda mi historia, incluyendo la pobreza, incluyendo la tierra, incluyendo los zapatos prestados y los tacos de frijoles y la mamá que limpiaba casas ajenas, es quien se tiene que ir. El silencio que siguió fue el más largo de toda la noche, un silencio que llenó la sala como agua llena un vaso. Despacio, sin prisa, hasta el borde. Marisa lo miró durante un rato que se sintió eterno, con una expresión que fue cambiando, como cambian las nubes cuando el viento las empuja. Primero fue incredulidad, después fue rabia contenida, después fue algo que se parecía a la humillación, y al final fue algo peor que todo lo anterior. Fue la comprensión de que había perdido. No una discusión, no una negociación. Había perdido algo más profundo. La posibilidad de ser importante en la vida de un hombre que acababa de descubrir qué era lo que realmente importaba. Se levantó del sillón, tomó su bolsa, tomó la carpeta con los documentos que ya no servían para nada, y caminó hacia la puerta sin decir una palabra, con los tacones golpeando el mármol con un ritmo seco que fue disminuyendo hasta que la puerta se abrió, se cerró, y el sonido de su carro, arrancando, se perdió en la noche como se pierden las cosas que nunca fueron realmente necesarias. Y entonces, en el silencio que dejó su partida, Sebastián caminó hacia el centro de la sala. Caminó despacio, con esos pasitos cortos de niño de 5 años, que todavía no sabe medir las distancias, emocionales, pero que las siente todas. Y se detuvo frente a su padre, mirándolo desde abajo con esos ojos que eran un espejo perfecto de los ojos de Emiliano, y preguntó con una voz que ya no temblaba de miedo, sino de algo completamente distinto, algo que se parecía al asombro. «Papi, el niño de... ¿Los zapatos eres tú?» Emiliano se arrodilló frente a él. Las rodillas le tocaron el mármol frío y no le importó. Se quedó a la altura de los ojos de su hijo, con la cara mojada, con el corazón abierto, como no lo había tenido en 30 años, y asintió con la cabeza. «Sí, mijo, soy yo, soy el niño de... los zapatos». Sebastián se le quedó mirando un momento, procesando, conectando. Y entonces su cara se iluminó con una sonrisa que le borró de golpe todo el llanto, todo el miedo, toda la confusión de los últimos minutos, y se lanzó hacia su padre con los brazos abiertos y lo abrazó con la fuerza desproporcionada de los niños que abrazan con todo el cuerpo, con los brazos y las piernas y la cabeza y el corazón, como si abrazar fuera la única manera que conocen de decir lo que las palabras no alcanzan. Emiliano lo envolvió, lo apretó, y sobre el hombro de Sebastián miró a Lucía, que seguía parada contra la pared, con las lágrimas corriéndole por la cara. Pero estas ya no eran las lágrimas del miedo ni de la derrota. Eran otras. Eran las lágrimas de alguien que acaba de ser elegida, de alguien que acaba de escuchar, por primera vez en 40 años de vida, que su existencia importa lo suficiente como para que un hombre esté dispuesto a perderlo todo con tal de que ella se quede. «Ven», dijo Emiliano, mirándola desde el piso, con Sebastián colgado de su cuello. «Ven aquí». Lucía dio un paso, luego otro, y al tercer paso Sebastián extendió un brazo sin soltar a su padre, la agarró del delantal y la jaló hacia abajo con esa brutalidad tierna que tienen los niños cuando quieren que alguien esté cerca y no aceptan un no como respuesta.
Lucía cayó de rodillas junto a ellos, y Emiliano la envolvió con el brazo que tenía libre, y los tres se quedaron ahí, en el piso de mármol de 1906. Una mansión en Bosques de las Lomas, abrazados como se abraza la gente que acaba de sobrevivir a algo que podría haberlos destruido. Y entonces Nicolás llegó. Caminó hacia ellos sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre el piso frío, con los ojos todavía húmedos, pero con una expresión que ya no era de tristeza. Se metió entre los tres, como un gato que encuentra el espacio exacto donde cabe, y se acomodó contra el pecho de Emiliano con la cabeza apoyada en su hombro. Y habló. Habló por primera vez en toda la noche, con una voz baja, ronca de haber llorado en silencio, una voz que era demasiado vieja para un niño de 5 años y demasiado joven para cargar el peso de lo que estaba a punto de decir. «Yo sabía, papá», murmuró contra el hombro de Emiliano. «Tú y ella se miran como en los cuentos». Y Emiliano, que había contenido todo durante toda la noche, la rabia, el miedo, la duda, la vergüenza, la certeza, ya no pudo contener más. Lloró. Lloró con la boca abierta y los ojos cerrados. Lloró apretando a sus hijos y a Lucía con los brazos. Lloró como lloran los hombres que llevan décadas sin llorar y que cuando finalmente se permiten hacerlo, descubren que el llanto no es debilidad, sino el sonido que hace el alma cuando por fin se siente en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa casa no pesaba. El silencio era paz. 6 meses después, una camioneta se detuvo en el borde de un camino de tierra en la sierra de Oaxaca. El motor se apagó y el silencio del campo lo reemplazó todo. El canto de los grillos, el viento moviendo las ramas de un guanacaxtle viejo, el ladrido lejano de un perro, el sonido del río que bajaba por la cañada con esa constancia que solo tiene el agua cuando nadie la apura. El aire olía a tierra mojada, a leña, a tortilla, recién hecha en un comal que alguien calentaba al final de la vereda. Sebastián fue el primero en bajarse. Saltó del asiento trasero con la energía de un niño que ha pasado 4 horas en un carro y necesita mover las piernas como necesita respirar. Y se quedó parado, en el camino de tierra mirando el paisaje con la boca abierta, como si el mundo acabara de duplicarse de tamaño. «Papi», dijo, girando sobre sus talones, «aquí no hay edificios». Emiliano se bajó detrás de él. Se puso en cuclillas junto a su hijo y señaló hacia las montañas que se apilaban una detrás de otra hasta perderse en la bruma del horizonte. «No, mijo, aquí hay algo mejor». Nicolás bajó en silencio, como hacía todo. Se paró junto a su hermano, miró la montaña, miró el camino, miró las casas dispersas con sus techos de teja y sus paredes de colores desgastados por el sol, y no dijo nada. Pero la forma en que sus ojos se abrieron, apenas un poco más de lo normal, apenas lo suficiente para que alguien que lo conociera pudiera notarlo. Indicaba que algo en ese paisaje le estaba hablando en un idioma que no necesitaba palabras. Lucía fue la última en bajar. Se quedó de pie junto a la camioneta con las manos entrelazadas sobre el estómago y los ojos fijos en el camino que subía hacia el pueblo, y su cuerpo entero se quedó quieto de una manera que Emiliano reconoció. Esa quietud, que no era calma, sino emoción contenida. El silencio que guarda una persona cuando el lugar donde está le significa demasiado, como para reaccionar deprisa. Caminaron juntos por la vereda. La escuela seguía ahí, más pequeña de lo que Emiliano la recordaba. O quizá era él quien se había hecho más grande, no solo de cuerpo, sino de todo, de la forma en que un hombre se hace grande cuando deja de huir de donde viene. Las paredes de adobe estaban pintadas de amarillo ahora,
un amarillo alegre que alguien había escogido con cuidado. El patio de tierra seguía siendo de tierra, pero habían plantado un árbol de guamúchil en la esquina. O quizá ya estaba cuando él era niño y simplemente no lo recordaba, porque los niños no miran los árboles de la misma forma que los adultos. Los niños los usan, se trepan, se esconden, pero no los ven. Sobre la puerta principal, una placa de cerámica nueva brillaba bajo el sol de la mañana. Emiliano la había mandado colocar hacía 3 meses, cuando la fundación terminó de formalizar el convenio con la Secretaría de Educación del Estado. La placa decía: Programa de becas Los Zapatos, porque un gesto puede cambiar una vida. Y debajo, en letra más pequeña, fundado por Emiliano Robles Hernández y Lucía Morales García. No decía empresario, no decía CEO, no decía constructora. Decía los nombres. Solo los nombres. 2 nombres de 2 personas que habían salido de ese mismo patio de tierra y que habían encontrado, después de 30 años y por caminos completamente distintos, la manera de regresar. Sebastián corrió hacia el patio, se quitó los zapatos, unos tenis azules que le había escogido Lucía la semana anterior, y los dejó tirados junto a la banca de cemento, y empezó a correr descalzo por la tierra con los brazos extendidos, sintiendo entre los dedos de los pies esa textura áspera y tibia que su padre había sentido miles de veces, y que ahora, por primera vez, Robles volvía a sentir. Nicolás no se quitó los zapatos, caminó despacio por el patio, tocando la pared de adobe con la punta de los dedos, pasando la mano por la superficie rugosa como un niño que lee en braille una historia que no está escrita en ningún libro, pero que se siente en la yema de los dedos. Se detuvo frente al árbol de guamúchil, levantó la cara, miró las ramas y se sentó debajo, en el mismo lugar donde 30 años atrás una niña había llorado y un niño le había puesto unos zapatos gastados enfrente sin decir una palabra. Lucía se acercó a Emiliano, se quedó a su lado mirando a los gemelos, uno corriendo descalzo, el otro sentado bajo el árbol, y por un rato largo ninguno de los 2 habló. No hacía falta. Había cosas que las palabras no podían mejorar, solo estropear, y ese momento era una de ellas. Pero Emiliano necesitaba decir algo, no para ella, para él. ¿Mi mamá? Estaría orgullosa, dijo, y su voz salió suave, sin quiebre, sin dolor, solo con la transparencia de quien dice algo que sabe que es verdad. Lucía asintió. La mía también. Emiliano la miró. No sé cómo agradecerte lo que hiciste, Lucía. No sé si se puede agradecer algo así. Lucía volteó a verlo. Y, por primera vez desde que se conocían, desde la noche en el cuarto de los gemelos, desde la foto en el recibidor, desde el abrazo en el piso de mármol, Lucía Morales le sonrió. No una sonrisa cortés, no una sonrisa de empleada, una sonrisa de verdad, amplia, sin reservas, que le iluminó la cara de una manera que la hacía parecer otra persona, y al mismo tiempo la persona que siempre había sido debajo del delantal y del Señor y de los años de invisibilidad. Usted ya me agradeció hace 30 años, dijo, con unos zapatos. Esa tarde, antes de regresar a la Ciudad de México, Emiliano entró a la oficina de la directora de la escuela y dejó sobre el escritorio un par de zapatos de niño. Nuevos, del número correcto para un alumno de primer grado, sin tarjeta, sin nombre, sin nota, solo unos zapatos, puestos sobre la madera vieja del escritorio, esperando a quien los necesitara. Y esa noche, cuando llegaron a la casa de Bosques de las Lomas, y los gemelos se metieron a la cama, con el cansancio dulce de un día largo y lleno de tierra y de sol, Emiliano se sentó en la silla del cuarto, su silla, la silla que ahora usaba cada noche. Y Lucía se sentó entre las 2 camas.
en su lugar de siempre, y los dos, juntos, les contaron una historia a los gemelos. No era la historia de un niño que dio sus zapatos. Esa ya la sabían. Ya era parte de ellos, cosida a su piel como las historias que se heredan de generación en generación y que no necesitan ser repetidas porque ya viven dentro del en cuerpo. Era una historia nueva. La historia de dos niños que salieron de un pueblo de tierra y que aprendieron, cada uno por su camino, que lo único que vale la pena construir en la vida no es lo que se acumula, sino lo que se da. Que la riqueza de verdad no se mide en pisos de mármol, sino en manos, que se juntan en la penumbra de un cuarto donde dos niños duermen seguros. Que a veces hay que caminar descalzo sobre las piedras para descubrir que los pies saben encontrar el camino aunque duela. Sebastián se durmió primero, con una sonrisa que le duró toda la noche. Nicolás se durmió después, con la mano estirada hacia la silla de su padre, los dedos rozando apenas la tela del pantalón, como si necesitara confirmar, incluso dormido, que él seguía ahí, y en el silencio de ese cuarto, con la lámpara dibujando sombras tibias en la pared, Emiliano miró a Lucía, y Lucía miró a Emiliano, y ninguno de los dos necesitó decir nada. Porque hay miradas que contienen 30 años de historia y hay silencios que dicen más que todas las palabras que se han inventado, y hay momentos en la vida que no se pueden narrar porque pertenecen a ese lugar del pecho donde las cosas más importantes se guardan. Sin nombre, sin etiqueta, sin explicación, solo se guardan y se cuidan, como unos zapatos viejos que alguien le dio a una niña descalza en un patio de tierra, una mañana cualquiera, sin saber que estaba cambiando dos vidas para siempre.